Luis, para ya, que ahora no sé si vas a protagonizar la nueva versión de Goldfinger, así todo pintado de dorado, o qué se te está pasando por la cabeza. Y la pegatina está de nuevo en la frente, tampoco es que me esté ayudando, la verdad. Jo, Laura, la pintura dorada y la pegatina eran una pista, pero el bastón para caminar que me has visto era para indicar que me voy de ruta. O sea, yo creo que claro estaba. A ver, ¿una ruta pintado de dorado y siendo nuevo? Espera. Creo que ya lo tengo. La nueva ruta dorada. Eso es. Madre mía, esto se nos está yendo de las manos. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo, patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Definitivamente el teatrillo se nos está yendo de las manos. Se nos está Luis. yendo a las manos. Es que esto, claro, ya son 4 temporadas y es que al final uno ya no sabe qué decir. Se nos está yendo. Bueno, ya habíamos hablado un poquito la semana pasada, comentamos que esta semana en este Japón a Fondo íbamos a hablar un poco de Hokuriku Shinkansen. No del todo, pero sí, está muy relacionada. Porque al final, justamente con la apertura, ¿no? O con la extensión de esa línea de Shinkansen hasta Kanazawa, pues se creó esta nueva ruta dorada, ¿no? Sí, en inglés la llaman la New Golden Road, que, bueno, es el nombre que le dan también los japoneses. Porque diréis, ¿por qué ¿de le qué ponen? viene? Claro, Exacto. ¿no? Hay que poner el contexto aquí, que yo creo que es importante, porque tradicionalmente se ha empleado el nombre de Ruta Dorada o Golden Route a la ruta entre Tokio y Kioto por la costa del Pacífico, ese Japón de delante actual del que hablábamos la semana pasada. Y esta ruta, la Golden Route, Tokio-Kioto por la costa del Pacífico, sigue siendo la base de cualquier itinerario, yo creo, para quienes viajan a Japón por primera vez, porque al final no es la línea Tokaido, son 2 horitas y media entre una y otra ciudad. Bueno, es fácil. Pero también es verdad que ahora que el JR Pass a veces a lo mejor no nos sale tan a cuenta para una ruta de estas típicas, ¿no? De Tokio-Kioto, Pues hay a que lo añadirle mejor, más destinos. claro, y a lo mejor podemos cambiar un poco y hasta buscar otros pases regionales que nos puedan encajar bien, y ahí entra la nueva ruta dorada, que conecta igual Tokio y Kioto, pero en vez de hacerlo por la costa del Pacífico, es decir, pasando por Nagoya, lo hace como por arriba, haciendo una U invertida por Exacto. Kanazawa. Da un poco más de vuelta, pero llega a destinos que son muy interesantes, como por ejemplo Nagano, la propia Kanazawa de la que hemos hablado, o Fukui, Bueno, Tsuruga, y ahora, claro, con la nueva extensión, que también se puede hablar un poquito Vale, más después, de esto, quizás, y luego ya conecta con Kioto. Entonces, claro, con esta nueva ruta dorada, no solamente conectas 2 de las ciudades que seguramente vais a tener en vuestra planificación de viaje, sino que podéis añadir muchos otros destinos en los que hacer, por ejemplo, se me ocurre, meditación zen, talleres de artesanía, descubrir castillos originales. Ay, lo que te encanta a ti esto de los castillos. Bueno, a mí me gustan los castillos, claro. Pero también naturaleza, ¿cómo? ¿Qué naturaleza, Luis? Pues bonita. No, ¿No? espectacular. Naturaleza espectacular, porque realmente, vamos, toda esta región, que es la región de Hokuriku, de ahí viene el nombre del Hokuriku Shinkansen, realmente, toda esta región es maravillosa y hay mucho por descubrir. Desde luego. También hay que, para seguir con el contexto, ya que sé que a veces a los japonistas les gusta tener detallitos y por si algún día hacemos el trivial de japonismo, pues vamos a dar estos detallitos. Realmente la región de Hokuriku es una subregión de Chubu, que es la zona central de la isla de Honshu, ¿vale? Entonces, como la región esta central de Japón es tan grande, sí, a veces hay otras subregiones que son populares entre los japoneses. Sí, de hecho es que Chubu es muy grande, porque es toda esa zona central, desde, como tú decías, desde Nagoya hasta, es que claro, cruza toda la costa, de costa a costa, ¿no? Digamos. Entonces es verdad que a veces necesitas, pues, dividirlo un poco. Es curioso porque en algunos lugares no existe esta división de Hokuriku, te ponen a veces hasta otras divisiones un poco diferentes, ¿no? Pero si tuviéramos que explicar qué parte es Hokuriku entonces, pues ¿qué prefecturas? Hokuriku son las prefecturas de Ishikawa, que es donde está Kanazawa, la de Fukui, que es donde llega ahora mismo el Hokuriku Shinkansen, sí, con la extensión que se estrenó el 16 de marzo, sí, la prefectura de Toyama, que está pegada a la de Ishikawa,
y la prefectura de Niigata. Exacto, que Niigata siempre está un poco en tierra de nadie, porque está un poquito más arriba de lo que consideramos el centro, por decirlo de alguna manera, pero no tampoco en Tohoku no la tienen, no forma parte de Tohoku. Totalmente. Si quizás la línea Hokuriku Shinkansen hubiera pasado por Niigata, aunque tendría que dar una vuelta Un voltio, grande, pues seguramente habría tenido más interés, porque al final la línea Hokuriku Shinkansen conecta pues estas 3 prefecturas, dejando fuera Niigata, ¿no? Exacto. Entonces, eso, la nueva ruta dorada, de nuevo, también deja fuera Niigata. Exacto, porque lo que hace esta nueva ruta dorada básicamente es seguir los pasos de ese Hokuriku Shinkansen, seguir la línea, ¿no? Realmente. Entonces, podemos disfrutar de esta nueva ruta dorada, evidentemente, con el JR Pass. De hecho, damos muchas ideas de cómo sacar beneficio, ¿no? Cómo sacarle provecho a ese JR Pass en la web. Ya sabéis que tenemos un artículo que se llama Merece la pena comprar el JR Pass, donde tenemos 3 itinerarios diferentes. Uno para el JR Pass de 7 días, otro para el JR Pass de 14 días y otro para el JR Pass de 21 días, que os pueden dar ideas de cómo, ¿no?, hacer un itinerario y que os salga a cuenta el JR Pass. La conclusión también que hemos sacado, perdona que te interrumpa un segundo, Luis, es que cuanto más largo no me interrumpes, lo que no me dejas es hablar. Bueno, eso. Cuanto más largo es el itinerario, más sale a cuenta el JR Pass al final, ¿no? Normalmente. Porque te da como muchísimo más juego. Pero además, toda esta zona, pues hay otros pases regionales que también sí que salen bastante a cuenta. Tenéis mucha información al final en la web. Sí, yo lo que quería hacer era un pequeño, ya que estamos en un Japón a fondo y no tanto en un japonesamente, pues no hablar tanto de esos 2 Japones y demás, estas cosas. No, porque más ya lo hablamos la semana pasada. No, por eso, sino hablar un poco de las prefecturas por las que pasa esta nueva ruta dorada, para daros algunas ideas de destinos interesantes, y luego podemos plantear incluso algunos itinerarios y demás. Vale. Dejamos fuera la prefectura de Niigata, porque Pobre ya Niigata. decimos que no está incluida en la nueva ruta dorada. Entonces, cuando partimos desde Tokio hacia Kioto, pero por la costa del mar del Japón, pues vamos a llegar primero a la prefectura de Toyama, que es una prefectura que tiene, por ejemplo, su capital, la propia ciudad de Toyama, que tiene salida al mar, pero también tiene templos y barrios tradicionales, y puede ser bastante interesante y sobre todo mucho más tranquila, con lo cual se pueden encontrar hoteles a bastante buen precio, y está a solo 2 estaciones de Shinkansen de Kanazawa. Se come muy buen sushi además, y además en la prefectura tenéis en Takaoka, que es la estación que hay de Shinkansen antes de llegar a Kanazawa, un gran Buda también, un Daibutsu. Sí, que además ya lo hemos mencionado alguna vez, que yo quiero ir y hacer la foto esta típica que se ha popularizado tanto en Instagram, del Buda con el semáforo delante, y el semáforo parece que son las gafas del gran Buda. Anda, bueno, pues se ha hecho lo muy intentaremos famoso. a ver. Tú porque no estás metido en estas cosas, pero te digo yo Yo no que... estoy metido en estas cosas. Te digo yo que es muy famosa. Y luego ahí también, pues oye, está Unatsuki Onsen, ¿no? Que esto nos permite llegar justamente, ayúdame que no me está saliendo el nombre. Al tren de la garganta Kurobe, eso de es. Kurobe, que es el Eso tren es. más lento de Japón, y Unatsuki Onsen es la estación del Shinkansen que se utiliza de puerta de entrada. Entonces, Exacto. todo esto sin salir de la prefectura de Toyama. Luego, claro, llegamos a la prefectura de Ishikawa. Ishikawa es fácil. Ishikawa es fácil. Fácil porque tenemos Kanazawa. Kanazawa, ¿no? que Todos es el conocemos destino más Kanazawa. famoso y popular, yo diría, que de toda la región. Pero luego tienes pueblos onsen, por ejemplo, uno que visitamos nosotros ya hace muchísimo tiempo y que lo tenéis toda la información también en la web, Kaga Onsen. Exacto. Ese grupito de 4 pueblos juntos, ¿no? En esa unión que se llama Kaga Onsen, que al final Es una son zona 4 pueblos. muy interesante, que hasta hace unos pocos días teníais que llegar con un tren Limited Express, estos que son de vía estrecha y van más lentos que el tren bala, pero que como parte de esta extensión que ha tenido la línea Hokuriku Shinkansen, ahora tiene ya estación de tren bala. Que dices, Sí. madre mía, qué maravilla. Bueno, y cerca de Kaga Onsen hay otro pueblo onsen, que es Awara Onsen. Pero esto ya es la justamente. prefectura de Fukui. Ah, Awara Onsen ya es la prefectura, Ya prefectura de Fukui. Mira que están cerquita, Está ¿eh? muy cerca, pero esto ya es Fukui. Vale, pues bueno, si quieres nos vamos a Fukui, que bueno, en Ishikawa también podemos usar Kanazawa como base de operaciones, por ejemplo, para explorar la península de Noto. Por ejemplo. Un lugar que, bueno, a lo mejor os suena
un poquito más en la actualidad, por desgracia, porque es uno de los lugares que se vio más afectados en ese terremoto del 1 de enero de 2024 y especialmente la ciudad de Wajima se vio Efectivamente. muy, muy afectada, ¿no? Pero bueno, es toda una región muy rural, muy poco explorada por los turistas y podemos intentar, ¿no?, explorarla justamente desde Kanazawa. Totalmente. Y otra región muy poco explorada por los turistas, que precisamente esta extensión del Shinkansen espera que traiga un cierto boom, es la prefectura de Fukui, que es famosa por sus dinosaurios, porque se han ¿Cierto? encontrado muchísimos fósiles de dinosaurios y tienes más fósiles de dinosaurios que en todo Japón aquí. De hecho, en el exterior de la estación de Fukui, pues tienes animatronics de algunos dinosaurios, aparte de un museo de dinosaurios, etcétera. Exacto, aquí, pues bueno, yo creo que esta prefectura probablemente va a ganar mucho con esta extensión del Hokuriku Shinkansen, porque tenemos evidentemente esta ciudad de Fukui con sus dinosaurios, tiene un parque de los dinosaurios, un museo, bueno, un montón de cosas, ¿no? O sea, vive mucho, al final es lo que vende Claro. o ser la capital de los dinosaurios, pero luego tenemos el templo de Heiji, por El templo de ejemplo, Heiji es una que maravilla. tenéis artículo en la web, maravilloso. Luego tendremos, claro, lugares que El serán... castillo de Maruoka, uno de los Exacto. castillos originales que decíamos al principio. Luego tenemos justo el pueblo onsen que mencionaba antes, ¿no? Justamente Awara Onsen. Oye, pues es que de nuevo es un pueblo onsen que tiene estación de Shinkansen. La cosa Exactamente, cambia. es muy interesante. Desde allí Suruga. también llegáis a los acantilados de Tojimbo, por Exacto. ejemplo, también muy bonito. Y Suruga, que lo estabas diciendo tú, que ahora mismo Lugar es histórico. el final de la nueva extensión de la línea Hokuriku Shinkansen y que es un lugar histórico, este que decíamos la semana pasada, que en su día era el Japón de delante, ¿no? Pero ahora, con todos los cambios que ha habido en Japón tras la restauración Meiji y demás y esto, es el Japón de detrás. Pero creo que con la apertura de esta extensión de la Hokuriku Shinkansen, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor Tsuruga vuelve a ponerse en el mapa, al menos en el mapa turístico, ¿no? Y vuelve a hacerse un poco más conocida, porque es verdad que ahora mismo, en los últimos años, realmente nadie iba a Tsuruga. No, Muy nadie. poca gente iba Pasabas a Tsuruga. por allí, pero no ibas, porque nosotros hemos pasado por Varias Tsuruga, veces, hemos pasado sí. por Fukui, Sí. pero cuando íbamos en un tren Limited Express, pues bueno, estuvimos una vez en Kaga Onsen y porque se me metió en la cabeza que queríamos un destino onsen, yo te planteé ese, porque luego acabábamos en Kanazawa. Nos encajaba bien, Nos exacto. encajaba además bien para la ruta. Sí. De todas maneras, claro, la nueva extensión de la línea, si te parece, a lo mejor podemos hablar un poco de lo que supone Vale. desde el punto de vista logístico también, venga, ¿no? va. Porque estamos ¿Lo diciendo quieres que hacer la ahora nueva... antes de Yo creo que irnos? podemos hacerla ahora, ¿no? Para que también los japonistas entiendan un poco qué cambia y qué mejora o qué empeora, porque claro, estamos hablando de que la nueva ruta dorada conecta Tokio con Kioto por la costa del mar del Japón, pero estamos diciendo que el Shinkansen solo llega hasta Tsuruga. Entonces, ¿qué pasa entre Kioto y Tsuruga? Exacto, o entre Tsuruga y Kioto, ¿no? Sería exactamente. Es decir, ahora tú estabas en Kioto y esto era muy popular, mucha gente iba justamente desde Kioto a Kanazawa. Pasaba unos días en Kanazawa y luego ya tomaba el Shinkansen, la Hokuriku Shinkansen, hasta Tokio, ¿no? Exacto, Claro, irse de ibas Kioto a Kanazawa era bastante frecuente. Era muy frecuente, era el Limited Express, el Zandabado, maravilloso. El Thunderbird, pero que los japoneses lo pronuncian en el Sandabado. Zandabado. Claro, no tenías que cambiar de tren. No recuerdo cuánto duraba. Pues tardaba más o menos 134 minutos, es decir, casi 2 horas y cuarto. Largas. ¿Vale? 2 horas Porque y tenía cuarto. varias paradas, pero dices, bueno, me he subido al tren en Kioto Tiro y no hasta me el final. tengo que bajar hasta el final de la línea, que es Kanazawa. Entonces, Exacto. es muy cómodo en ese sentido. ¿Qué pasa ahora? Entiendo que tendrás que ir de Kioto hasta Tsuruga y en Tsuruga cambiar y tomar el Shinkansen hasta Kanazawa. Efectivamente. ¿Se va entonces a hacer más largo el trayecto? No, te voy a contar primero qué es lo que pasa. Claro, Vale. cada vez que se abre una nueva extensión de Shinkansen, ¿no? Lo que hace JR es que dice, vale, pues el tramo de línea convencional, que ahora es paralelo, por así decir, a esta línea de Shinkansen, pues dejo de operarlo. Entonces, ahora mismo el Thunderbird, este Limited Express que iba de Kioto a Kanazawa, solo va a circular hasta Tsuruga. Ok. ¿Por qué? Porque después en Tsuruga ya tienes está el tren bala, ¿no? Shinkansen, claro. Entonces, Tsuruga va a ser la nueva estación de finalización del Thunderbird, por un lado, por el otro lado será Kioto. Y lo que pasa es que, claro, vas a tener que cambiar de tren
Y normalmente los horarios, los he estado mirando precisamente para hacer este episodio, no son tan malos. Tienes que cambiar de planta, porque normalmente ya sabéis que las estaciones de Shinkansen suelen estar en alto, ¿no? Mientras que a veces los trenes convencionales están separados, normalmente. Están separados, sí. además. Hay también. tornos diferentes, con lo cual siempre tienes como que salir de la zona de Shinkansen Exacto. para entrar en la zona de trenes convencionales o al revés. Exacto. ¿no? Y la diferencia más o menos es que tú llegas, por ejemplo, si vas de Kioto a Kanazawa, llegas a Tsuruga y tienes entre 10 y 12 minutos para tomar el Shinkansen, ¿no? Te dan 10 o 12 minutos, que no os asustéis, no, porque es eso, es la misma estación, básicamente simplemente hay que cambiar de planta, vale, sí. que hay que pasar los tornos de salida en la estación de Shinkansen y volver a pasar los tornos de entrada en la estación de trenes convencionales, pero con el nuevo JR Pass, por ejemplo, que tiene la apariencia de un billete, usáis los tornos como si nada, entonces igualmente, os da tiempo si de está sobra. puesto así es porque ellos han hecho el cálculo, han visto que daba tiempo de sobra a llegar al andén, a buscar tu sitio. Está súper calculado. En otras cosas no lo sé, pero en estas cosas los japoneses lo llevan todo súper perfecto. Totalmente. ¿no? Y ahora mismo, incluso con estos 10-12 minutos que hay de cambio y demás, un viaje entre Kioto y Kanazawa con Thunderbird por un lado y Shinkansen por el otro, en total, incluyendo esos 12 minutos de espera, en total son 106 minutos. Es decir, es menos. Claro, te ahorras casi media hora con respecto al Thunderbird. A pesar de ese cambio, que son unos 12 minutos ahí de perdidos, ¿no? Es que fíjate, claro, es 1 Tremendo. hora 46. Es que si un día te apetece, te puedes hacer Kanazawa de excursión de día desde Kioto casi, si quieres. Tremendísimo. Sí, sí. De es hecho, para brutal. aquellos que a veces dicen no tengo tiempo, ¿no? Para disfrutar ahí de hacerme 2 días en la ciudad, bueno, pues oye, ¿por qué no? Podría hacer también. Claro, para nosotros curioso. como turista, la nueva línea, la nueva extensión está muy bien por eso, porque añade estaciones que son muy interesantes, como estas que hemos dicho, de los pueblos onsen, Awara Onsen, Kaga Onsen, etc. La propia Fukui, Tsuruga, ¿no? Para acceder hacia el Eiheiji y esto. Para la gente local, pues puede ser un problema, porque es eso, ahora mismo ya no hay un tren local, ¿no? Que conecte los pueblos que había o que sigue habiendo desde Tsuruga hasta Kanazawa. Entonces dices, ¿cómo va a ir esta gente? ¿Cómo se va a mover? Pero supongo que habrá alguna línea de tren Rapid, por ejemplo, alguna conexión. Tiene que haberla, ¿no? Seguramente. Sí, pues en teoría debería haberla, pero ya esa línea no la va a explotar JR. Vale, bueno, pues a ver qué sucede. Entonces, claro, con esto, a ver porque, qué sucede. a ver, yo sí que entiendo que lo que pasa es que hay la gente que se ha quedado fuera o que viven en estaciones por las que ya no para, ¿no? Es el Shinkansen y ya no para, evidentemente, porque ya no pasa por ahí el Zandabado, pues claro, se les va a alargar mucho al final el viaje, ¿no? Porque sí que van a lo mejor tener que tomar una línea que va a ser más lenta porque va a parar en más estaciones, por un tren convencional, y evidentemente pues eso les va a ser el viaje muchísimo más largo, ¿no? Bueno, exacto. Entonces, bueno, yo creo que es una ruta muy interesante, una línea muy interesante que permite, pues yo creo que hacer un itinerario genial por esta costa del Mar del Japón. Entonces, por ejemplo... Perdona, quería hacer un apunte, porque antes hemos dicho que la nueva ruta dorada se explora lo que sería la región de Hokuriku, ¿no? Y hemos dicho, aunque deja fuera a la prefectura de Niigata, ¿no? Que ya sabéis, de nuevo, tenemos una guía de Niigata, ya está, desde Niigata podéis ir a la isla de Sado, esa isla bastante grande que está enfrente justo de Niigata. Entra dentro. Lo sé, pero es que venía por una reflexión que estaba haciendo mientras tú estabas hablando aquí del Shinkansen y demás, y es que claro, lo que es la línea Hokuriku evidentemente pasa también por otras regiones antes de llegar a Kanazawa, claro, ¿no? Y Toyama y demás. Por ejemplo, pues Nagano, ¿no? Con ciertas... a lo que voy, perdona que si alguien tiene más tiempo, ahora vamos a hablar de esta nueva ruta dorada, pero es que tenemos muchas paradas antes de llegar a Kanazawa, bueno, claro, que también pueden ser de interés y que depende del tiempo que uno tenga, los intereses, el pase de tren que tenga, pues puede decir, oye, pues yo paro en Karuizawa o paro en Nagano.
que están, entre comillas, fuera de lo que se llama la nueva Ruta Dorada. Bueno, porque no son parte de la región de Hokuriku. Exactamente, pero sí que están en el camino, ¿no? Eso y que sí, realmente cuando eso tú sí. tomas el tren en Tokio para ir a Kanazawa, pues puedes alargar tu itinerario si quieres, pues para quedarte justamente en estos lugares, ¿no? Que ahí tenéis también mucha información en la web. Totalmente. Entonces, podemos plantear algunos itinerarios con esta nueva ruta, la nueva ruta dorada, que empiecen, por ejemplo, en Tokio. Pases, pues tenemos, por ejemplo, una guía de Tokio en 3 días. Fantástico. Que luego acabe en Kioto, que puedes estar, tenemos una guía de Kioto en 3 días también, con excursiones además tanto en Tokio como en Kioto, ¿no? Con lo cual podéis estar entre 3 y 5 días en Tokio, 3 y 5 días en Kioto, y nosotros plantearíamos, por ejemplo, una ruta de historia y cultura por Hokuriku que hiciese 4 días en Hokuriku, ¿no? Que sería, por ejemplo, el primer día llegar a Kanazawa para explorar esta ciudad, ¿no? La propia estación de Kanazawa ya es una preciosidad, ¿no? Sobre todo una de las 2 salidas. Es maravilloso. Se pueden visitar además el jardín Gyokusen-Maru, desde allí acercarnos hasta el Parque del Castillo, que es el centro neurálgico de la antigua ciudad castillo que era Kanazawa, y desde allí de nuevo pues visitar los jardines Kenoro-kuen, que son uno de los 3 jardines más bellos de todo Japón. Entonces, creo que es un primer día muy interesante, evidentemente, con los días de Tokio primero, ¿vale? Eso hay que tenerlos en cuenta. Luego el segundo día, yo también lo dedicaría a Kanazawa. Siempre decimos que Kanazawa, al menos 1 día y medio, idealmente 2 días, es necesario para disfrutar de la ciudad. Por ejemplo, pues podríamos visitar el mercado Micho, ese gran mercado con más de 180 puestos, ¿no? Podemos ir a desayunar, podemos ir a el segundo desayuno Hobbit, podemos ir a comer, lo que, depende de la hora a lo que os despertéis, lo que queráis. Luego podemos pasear por los barrios de geishas. Kanazawa tiene 3 barrios de geishas maravillosos, el mayor de ellos es Higashichaya, lo que es el centro es una calle toda llena de casas tradicionales del periodo Edo que están súper bien conservadas. Varias de ellas están abiertas al público, algunas tienen espectáculos también con geishas, entonces, oye, disfrutarlo. También artesanía, veréis aquí mucho pan de oro, hasta pan de oro en los helados. Totalmente, ¿no? es Hay típico algunos de helados, Kanazawa. De hecho, exacto, que se es decoran el último ahí. lugar en el que queda en Japón que sigue haciendo artesanía con pan de oro. Sí, entonces podéis hacer algún taller, por ejemplo, de pan de oro y a ver si os sale un poquito mejor que a mí me salió bastante regular tirando a mal, pero oye, me lo pasé muy bien igualmente. Y luego, bueno, pues podéis ir a cenar, a lo mejor en el Katamachi, que es la zona un poco de ocio, de entretenimiento de Kanazawa, y callejones con un montón de pequeños bares y restaurantes. Chuo Mishokugai es una zona fantástica. Entonces, así exploramos. Bueno, nos hemos dejado el barrio de samuráis, creo que en este segundo día lo podríamos meter también sin ningún tipo de problema. Yo creo que sí. O si no, en el día 3, que nosotros lo planteamos para visitar Fukui, si os quedáis con muchas ganas y no lo habéis pedido meter en el día de antes, el barrio de samuráis lo podéis visitar primera hora del día 3 antes de iros hasta Fukui. Entonces, una vez que llegáis a Fukui, pues eso, tiene el mayor yacimiento de dinosaurios, de fósiles de dinosaurios de Japón, ¿no? Sí, entonces porque si fuera de dinosaurios tendríamos un problemilla, ¿eh? Sí. Entonces se puede aprovechar y visitar algo de esto, ¿no? Sobre todo si vais con niños, que les suele gustar mucho. Y, por ejemplo, podéis comer, nosotros recomendamos aquí el cangrejo de Echizen, que Echizen es el nombre antiguo de la zona, que es un producto de gran calidad. Este cangrejo es tipiquísimo de esta región. Podéis visitar, si queréis, por ejemplo, ese castillo de Maruoka, que decíamos que es uno de los 12 castillos originales que aún quedan en Japón, ¿no? Entonces, desde aquí, pues también se puede visitar el templo Eiheiji, que dependiendo de cuánto hayáis hecho en Fukui primero, ¿no? Si habéis ido a algún mercado o si habéis ido a algún restaurante a probar este cangrejo de Chisen o visitar el museo de dinosaurios o algo, pues se puede ir en taxi incluso, que solo tardas 37 minutos. Bueno, pero si no, hacer la excursión completa tampoco es tan complicado. No, pero entonces te quitas tiempo para esas otras cosas de Fukui. Pero lo digo vamos, para que lo tengamos un al poco final, en la balanza. Un taxi 40 minutos pues es un dinerete importante y en cambio os explicamos en nuestra guía del templo Eiheiji
cómo llegar, ¿no? Con el trenecito hasta lo más cerca posible, luego tomar un autobús. Claro. Es bastante sencillo y es bastante más barato. Y luego pues podéis hacer la noche o bien en la propia Fukui o por ejemplo en Hakuyukan, que está a solo 7 minutos caminando del templo Iheiji, que es un alojamiento que abrió sus puertas en 2019 y combina un poco lo que es la experiencia del Ryokan, este alojamiento tradicional japonés, con el Shukubo, que es el alojamiento en templos budistas, con lo que tienes onsen por un lado, tienes cena vegetariana, ¿no? La comida está llamada Sojin Ryori, en un lugar precioso con todas las comodidades, etcétera, ¿no? Entonces puede ser también una manera de combinar este templo tan bonito con algo que continúe un poco mentalmente con esa idea, ¿no? de budismo, de misticismo, si quieres. Total, ¿no? La experiencia Shukubo, bueno, eso sí, habrá que madrugar, ¿eh? Hay que madrugar. Pero, Luis, acuérdate que también podéis disfrutar de la experiencia Shukubo en el propio templo de Heiji. Se hacen, bueno, las reservas online. Es no complicado, pero básicamente no es quizá tan sencillo como el que tú estabas mencionando, pero bueno, ahí está la opción. También tienen en el propio Heiji prácticas, ¿no? De meditación sentadas, de Zazen. Entonces, el cuarto día, pues si seguimos tu plan o el mío en el Heiji, ¿no? Shukubo, sea como sea, va a ser levantarse pronto, porque ya sabéis que toca levantarse pronto si uno se aloja en un templo budista y tiene que hacer todas las prácticas, ¿no? Luego el desayuno típico tradicional y luego, pues oye, ¿por qué no? Podéis disfrutar un poco de la artesanía de la región. Hay varios lugares interesantes, exacto, ¿no? porque además hay una de las estaciones nuevas, que es la única estación totalmente nueva, Echizen Takefu. Desde aquí, pues podéis acercaros a la Takefu Knife Village, la aldea de cuchillos de Takefu, y aprender sobre cuchillería tradicional, ¿no? Muchas veces nos pedís recomendaciones de sitios donde haya buenos cuchillos, os hemos dado un montón de ideas y os las damos en la web, tanto en Kioto, en Osaka, luego también en lugares como Seki, en Gifu, Sakai, las pero afueras de pues Osaka. eso, en Takefu tenéis una aldea de cuchillos que se fabrican se siguen fabricando de manera artesanal. Son cuchillos de gran calidad, con muchísima tradición, muy valorados por chefs, tanto japoneses como internacionales, etc. Pero y luego te iba a decir, porque luego también hay papel washi, que también es una artesanía muy típica de aquí. De hecho, hay el Echizen Washi no Sato, ¿no? Literalmente el pueblo del washi de Echizen. Recordáis que hemos dicho que Echizen es el nombre de esta zona, ¿no? En el periodo Edo, toda esta zona se llamaba Echizen. Es bueno, una espero calle... que estéis todos con el lápiz y el papel, por los nombres de estos sitios, ¿no? Esta aldea del cuchillos y el pueblo del washi. Exacto, es una calle con museos, talleres de artesanos, talleres en los que poder hacer tú también, experimentar cómo se hace el washi. Entonces, bueno, pues puede ser también una manera de disfrutar, que a veces no es ver cosas, sí, está muy bien ver cosas, pero también de alguna manera participar o sentir, ¿no? que estás viviendo ese viaje pues con estas recomendaciones de artesanía, y yo ya tomaría aquí el tren y me iría hacia Kioto. Hacia Kioto, exacto. Entonces, estos serían unos 4 días para dedicar pues a la historia y cultura un poco y artesanía de la zona de Hokuriku, de una manera que cada día vamos avanzando un poco más por esa nueva ruta dorada para ya acabar en Kioto. ¿Y qué pasa si eres como yo, que siempre estoy con la naturaleza espectacular? Bueno, podemos proponer otra ruta también más o menos de unos 4 días, más que nada porque yo estaba planteando, digo, si tienes unos 3 días en Tokio más un par de ellos de excursiones, que es algo muy típico, tienes también otros 3 en Kioto más otros 2 de excursiones, que también es algo muy típico, más luego 4 por esta zona, ya son 14, te haces las, ¿no? 2 semanitas de viaje, que es una cantidad de tiempo bastante típica en las personas que viajan a Japón. Entonces, por eso lo hemos mantenido en 4 días, que luego, si alguno de vosotros quiere, pues la ruta por la zona de Hokuriku la podéis extender, podéis mezclar las dos, por ejemplo, y haceros 8 días. Mezclar las dos, añadir luego claro, destinos, evidentemente antes o después, como mencionábamos, ¿no? De que si Nagano, que si Karuizawa, lo que sea. O desde Nagano te haces la excursión a Matsumoto y luego vuelves a Nagano. Es decir, lo podéis extender como queráis. Pero bueno, a ver, venga, naturaleza, sí, Luis, va. Pues hombre, yo entonces, una vez que hemos terminado
todo en Tokio y de hacer sus excursiones, pues yo llegaría en tren bala hasta esa estación que decíamos, la de Kurobe Unazuki Onsen, Vale. para llegar hasta la zona de Unazuki Onsen, que es además, aparte de ese tren más, el tren de la garganta de Kurobe, que es el más lento de Japón, se dice que en la zona de Unazuki Onsen están las aguas termales más claras de Japón. La verdad es que me quedé con las ganas cuando visitamos la zona, hace ya unos cuantos añitos, me quedé con las ganas de alojarme en Unazuki Onsen, Claro. porque se ve un pueblo, el típico pueblito onsen, así muy cuco, muy chiquitito, Tranquilito. con las tiendas típicas de pueblo onsen, ¿no? De souvenirs así típicos, pequeños restaurantes. Luego, claro, tienes el tren, la excursión en el tren por la garganta de Kurobe. Entonces, claro, ese primer día tú haces la excursión en tren ¿Y te alojas ahí? y te alojas en un ryokan, ¡Jo, por qué ejemplo, guay! en Unazuki Onsen, Sí. y pruebas una cena de estas, pues estilo kaiseki, ¿no? Compro. Alta gastronomía tradicional japonesa, y dices, madre mía, ¿no? Porque has estado eso en un entorno pues lleno de naturaleza, de montañas, con ese tren, que es un antiguo tren minero que discurre por un camino preciosísimo. Maravilloso. Y entonces el segundo día lo que planteamos es recorrer esa pequeña parte de la ruta alpina Tateyama-Kurobe, que tiene también una belleza pues sin igual. Por ejemplo, aquí tenéis la zona de Midagahara, que es una zona de humedales de 80.000 hectáreas de extensión en una meseta que está a 1.600 metros de altitud. Claro, que uno piensa en meseta y no sé por qué siempre pensamos en a nivel del mar, ¿no? Bueno, piensa Casi. Madrid, de donde yo soy. Estamos en la meseta central, estamos a 600 y pico metros. Claro, sobre el pero nivel del aquí mar. son Ya, 1.600, aquí ¿eh? mucho más, claro. Bastante más. De hecho, aquí hay un camino de senderismo de unos 2 kilómetros más o menos de longitud. Está cerca, ¿no? De toda esta zona de Midagahara. Así que, oye, también puede ser una opción si os gusta justamente Claro. el senderismo, Aquí, eso andar sí, por no, naturaleza. lo normal es ir en autobús y luego pues hacer partes andando. Entonces, otro destino para este segundo día sería Murodo, que es el punto más alto de la ruta alpina Tateyama-Kurobe, que está a 2.500 Wow. metros de altitud. Entonces, en esta zona, alrededor de Murodo, hay muchas cosas que hacer si os gusta este tema del senderismo y demás. Entonces, Bueno, yo creo que si van en primavera, esta zona es la más famosa. es ¿no? la más famosa porque aquí tienes ese camino de unos 500 metros por la carretera que está rodeada de paredes de Eso nieve es. de hasta 20 metros de altura. Eso es, yo creo que esta es la foto más típica, siempre suele Muy, muy abrir típica. como finales de marzo, ¿no? Comienzos de Sí, abril, hacia no abril, más o recuerdo menos. exactamente, pero por ahí, así que ya lo sabéis, justo en esta zona de Murodo, que has dicho tú. Exacto. Luego por aquí creo que también un estanque, el estanque Mikurigaike, que se ve que es el cráter de un volcán, Del ¿no? El volcán Tateyama, efectivamente. justamente. Y desde junio en adelante se puede ver el monte Tateyama reflejado en sus aguas de color Oh, azul cobalto. ¡qué Es una bonito! pasada. Y de nuevo, entre junio y octubre, se puede beber de la fuente Tateyama Tamadono cuando la nieve se derrite. O, por ejemplo, en Mikurigaike, que lo has mencionado tú, este estanque, hay un onsen, que es el onsen de mayor altitud de Japón. Y luego Oye, también hay una plataforma de observación, ¿no? Con Luis, vistas yo creo geniales. que hay que hacer cambios en la planificación de verano Ay, y Dios hay que mío, añadir ay, Dios esto, mío, ¿eh? ay, Porque Dios yo ahora esto a mí se me ha antojado. ¿Se te ha antojado? Sí, se me ha antojado, así que ya puedes buscarte la manera de añadirlo a la planificación de verano. Pero bueno, si no os alejáis mucho del camino de senderismo alrededor del estanque Mikurigaike, también veréis pequeños estanques de color rojizo en los humedales y reciben el nombre de Chino-ike, parecido a como en Beppu. Exacto, estanques te de iba a sangre. decir, me recuerda a Exacto. Beppu. Y reciben este nombre porque las aguas tienen una concentración muy alta de óxido de hierro, como pasa también en el infierno de sangre de Beppu. Aquí podemos volver, yo creo que yo personalmente es lo que haría, volver a Unazuki Onsen para cenar y dormir allí, o si queréis, si os apetece cambiar, pues podéis buscar un alojamiento en la zona. Pues, por ejemplo, en la web damos alguna idea, ¿no? Hay algún hotel Tateyama Hokusai, por ejemplo, para, bueno, pues estar ahí y no tener que irnos de ahí, terminar el día explorando toda esta zona. Claro, entonces para el tercer día, pues podríamos ir hasta Wara Onsen, por ejemplo, ¿no? Por cambiar un poco, pues ya sería la prefectura de Fukui, pero no vamos a hacer pues ni dinosaurios ni Eiheiji, porque estamos hablando de hacer una ruta pensando un poco en naturaleza. Entonces en Awara Onsen pues tienes también aguas termales fantásticas. Desde aquí podéis llegar a los acantilados de Tojimbo. Yo creo que eso es lo más interesante, porque como hemos estado en Unazuki Onsen, Claro. ya hemos estado en Onsen, que a ver, está a mí bien. el Onsen ¿eh? no me cansa. No, está bien, está guay. Pero oye, podemos usar un poco Awara Onsen
como base, entre comillas, para justamente visitar estos acantilados, ¿no? Los Claro, de es Tojimbo. una zona de 1 kilómetro de longitud más o menos de preciosos acantilados que dan al mar del Japón, que es un tipo de naturaleza además muy diferente. Y si incluso os apetece y os da tiempo, en 30 minutos en barco se puede llegar hasta la isla de Oshima, desde la zona de los acantilados, ¿no? Que es, pues, es una isla pequeñita, llena de naturaleza, desde donde podéis ver una puesta del sol preciosa, etcétera. Y entonces ya la vuelta pues sería ir hasta Tsuruga, la estación de Tsuruga nueva. Ah, y nos podemos quedar Claro. ahí, por ejemplo, a dormir. Sí, por ejemplo, ¿no? Estaría Exacto. bien. Entonces, el día 4, para hacer también algo diferente, seguimos en Fukui. Pues, por ejemplo, fíjate lo que te recomiendo, Laura, un crucero matinal por los 5 lagos de Mikata. Este crucero lo organiza un ryokan, se llama Suikeka, uno que pues está por la zona de donde podríamos haber dormido la noche del día 3. Sí, lo que pasa es que creo que es desde Tsuruga. Habría que hablar en todo caso con este ryokan para ver si tienen algún tipo de conexión, porque creo que está un poco lejos, ¿no? De la un poquito. estación. Ok. Pero bueno, lo bueno es que en toda esta zona, pues eso, tienes 5 lagos, tienes un funicular, un telesilla que te sube hasta un mirador. Ay, Dios mío, cuando dices telesilla en Japón me da un poco de miedo. Sí, bueno, son estas cosas un poco así ¿Las raras. sillas de colores? Sí. Ok. Pero entonces no es me gusta. muy bonito, con unas vistas muy espectaculares, una naturaleza también fabulosa y muy poco visitada, además, ¿no? Entonces, Y entiendo yo creo que ya desde ahí iríamos de vuelta a Tsuruga y tomaríamos el tren para ir a Kioto, ¿no? para ir a Kioto. Vale. Entonces yo creo que de esta manera hacemos como 2 mini rutas por Hokuriku, ¿no? Por las prefecturas que están incluidas en esta nueva ruta dorada, que forman parte de la región de Hokuriku y que se añaden de una manera muy natural a una ruta entre Tokio y Kioto. Hay mucho más, como hemos dicho, porque justamente ese Kaga Onsen que mencionábamos, ¿no? Pues queda un poquito fuera, o entraba dentro de la primera, ya no lo recuerdo, ¿no? Kaga Onsen. Bueno, Kaga Onsen. En principio se queda fuera de estas dos rutas. Por eso, que hay muchísimas opciones más, que al final es cuestión de que cada uno, según sus intereses, vea, pues oye, esto me interesa más, esto lo quiero priorizar, y ahí os hacéis vuestra ruta. Usad estas ideas que os hemos dado como inspiración. Sí, como al inspiración. final, quien Y quiera sobre copiarlos todo, tal cual, perfecto. Y sobre pero todo si como no, inspiración también de destinos, ¿no? Porque Claro. a lo mejor dices, no me lo voy a hacer igual, pero mira, esto que has dicho, ¿no? De, por ejemplo, los 5 lagos de Mikata, ¿no? Mikata Goko, pues me ha gustado mucho, pues Exacto. quiero explorarlo por mi cuenta, ¿no? Pues a lo mejor me alquilo un coche, ¿no? Eso. Que también es una opción muy interesante para esta zona. O mira, esto de Tsuruga, pues oye, pues ¿por qué no? Porque en Tsuruga también tenéis almacenes del periodo Meiji de ladrillo rojo, que ahora son museos. Es un sitio también interesante, ¿no? Para ver esa historia relativamente reciente de Japón y su apertura a Occidente. Como hemos dicho antes, toda esta ruta realmente está cubierta con ese Hokuriku Shinkansen, y más ahora con esta extensión que llega hasta Tsuruga. Luego de Tsuruga a Kioto ya hemos dicho que tendremos esos otros trenes, bueno, el tren, exacto, el Zandabado. Así que ningún tipo de problema. Todo incluido con el JR Pass, además. Todo incluido con el JR Pass, así que va a depender de cómo organicéis la ruta. A lo mejor un JR Pass de 7 días os compensa. Es cuestión de hacer números, como siempre decimos. Bueno, tú piensas, Laura, tú estás 3 días en Tokio, por ejemplo, y dices, oye, pues voy a hacer alguna excursión, como por ejemplo a Nikko, que con el JR Pass se puede, pero te lleva un par de horitas, ¿no? Y hay una parte de Shinkansen y esto, empiezas a usar el JR Pass cuando vas a Nikko, lo utilizas para moverte por la ruta, por la parte de Hokuriku de la línea, y a lo mejor te permite llegar justo hasta Kioto, y ya en Kioto pues ya te mueves de otra manera. Y hasta a lo mejor te permite hacerte nada más llegar a Kioto, en vez de quedarte en Kioto, como tienes todavía a lo mejor un día de JR Pass, pues hasta puedes hacerte una excursión a Miyajima y volver, aunque sea a ver Miyajima en excursión de día. O a Himeji, o a Exactamente, o a algún ¿no? sitio así. Entonces, no penséis, porque ahora mismo hay mucha gente que nos escribe diciendo, es que el JR Pass ha subido mucho y ya no me sale a cuenta. No, mentira. Lo que pasa es que, bueno, a veces... requiere un poquito más de planificación, Eso porque es. antes el JR Pass era una compra casi... No-brainer. Sí, una compra impulsiva, ¿no? Es, me voy a Japón, voy a visitar Tokio y Kioto, pues me compro el JR Pass. Pero además siempre pensamos en el JR Pass por la comodidad, la flexibilidad, ¿no? La comodidad de, oye, no tengo que estar comprando todos los billetes por separado.
Pues eso exactamente sigue sucediendo ahora mismo. Entonces es cuestión de organizar bien el itinerario para que te encaje ese JR Pass. Si de todas maneras no se encaja el JR Pass, tenemos otros 2 pases que os pueden encajar. Por un lado, el Hokuriku Arch Pass. Este es el mejor porque realmente os cubre desde Tokio hasta Kioto, pasando justamente por el Hokuriku Shinkansen. Los aeropuertos de Tokio hasta Tokio. Eso Luego, la línea que iría, pues por eso, por la nueva ruta dorada, llegaríais hasta Kioto, hasta y también, Osaka exacto, y hasta el aeropuerto de Osaka. Con lo cual, si por ejemplo entráis por Tokio y salís por Osaka o al revés, pues y queréis hacer esta nueva... Es que es perfecto, ¿no? Luego hay otro que va a depender, este es un poquito diferente porque es el Takayama Hokuriku Tourist Pass, que lo que hace es cubrir también la zona de Takayama, ¿no? Entonces tenemos esa parte de Takayama que puede venir bien si hacéis una nueva ruta dorada con alguna Takayama. Extensión adicional. ¿Vale? Entonces, bueno, es cuestión de que os lo miréis. Y bueno, realmente la nueva ruta dorada se supone que en un futuro, aunque lejano, será, yo creo, que todavía más popular porque, claro, ahora mismo llega hasta Tsuruga, el tren bala, pero los planes están de extenderlo hasta Osaka, pasando por Kioto también. Es decir, que haya Shinkansen que vaya de Tokio a Kioto y Osaka entero por la costa del Mar del Japón. Lo que pasa que, aunque la ruta está ya definida, que les ha costado mogollón de tiempo, tardaron un montón en definirla porque hubo varias propuestas, a unas prefecturas les gustaba unas, a otros otras, no tanto porque fueran mejor o peor, sino porque es que esta pasa por mi zona, esta pasa menos ya, por como mi zona. siempre, sí. Entonces ya se ha decidido una de las rutas, pero todavía falta por hacer todos los análisis de pues impacto medioambiental, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿cuándo crees que podría estar esta la extensión extensión? hasta Kioto y Osaka nos espera hasta 2046. Uf, madre mía, todavía queda un poquito, ¿eh? Un poquito, más de 20 años. Yo creo que a los pueblos que están entre justamente Tsuruga y Kioto les tiene, y que quizás puedan tener una estación de Shinkansen, les tiene que dar mucha rabia. Porque... Bueno, uno de ellos muy típicos es Obama. Obama, que como está el en presidente. La prefectura de Fukui, exactamente, que va a ser hasta donde va a llegar la extensión desde Tsuruga para ahí, porque Obama está más o menos en la costa del Mar del Japón, para desde ahí bajar hacia Kioto y Osaka. Entonces esa es la ruta escogida, pero por ejemplo, pues Obama, pues ahora sí que va a quedar totalmente abandonada. La gente va a ir a las nuevas estaciones de la línea Hokuriku, pero la pobre Obama se va a quedar sin nada. Aunque a mí algún día me gustaría ir simplemente... Sabía que lo iba a decir. No, por eso que hacemos a veces en japonismo, que nos gusta ir a sitios donde no va nadie. ¿Y en verano hay posibilidad? Yo creo que tenemos la ruta muy... Sí, ¿no se puede rascar un ratito? Laura, para ir a tomarnos una... ¿Hay hamburguesas, Obama? Por aquello de Obama come hamburguesas y estas cosas. Hemos hecho ya el plan G+, ¿sabes? Bueno, pues queda el plan G++. No, yo creo que está bien como está. Bueno, pues ahí os hemos dado una idea con esta nueva ruta dorada, de si queréis evidentemente visitar Tokio, Kioto y hacer algo más, ¿no? Pues en vez de ir por la costa del Pacífico, pasando por Nagoya, pues oye, ir por arriba, por la costa del Mar del Japón, pasando por Kanazawa con esta nueva ruta dorada. Y ya me callo porque si no, no tenemos tiempo para... ¡Japonismo Mini! Y bueno, ¿qué tenemos que decir en este Japonismo Mini? Bueno, yo quería decir algo que lo quería haber dicho hace ya algunas semanas, que ya se falló el premio Pritzker de Arquitectura 2024, que sabes que es como el premio Nobel de Arquitectura, ¿no? No existe premio Nobel de Arquitectura, pero el premio Pritzker es el equivalente, por decirlo de alguna manera, y justo ha recaído en un arquitecto japonés que se llama Riken Yamamoto. Entonces, bueno, pues digo, ya que es japonés, pues me parece una noticia interesante pues para contarla. No sé si tienes a mano algún sitio donde podamos ver obras de este buen señor arquitecto japonés. Pues, por ejemplo, las casas Ecoms. Esta casa creo que está en la ciudad de Tosu, en Japón, pero bueno, pues también tiene, por ejemplo, el aeropuerto de Zúrich, que dices... Qué lejos de Japón le queda, ¿no? Yo la verdad es que no le conocía. La biblioteca de Tianjin, ¿no? Okay. Pero en Japón a lo mejor no tiene tanta cosa, quizá. Pues tiene cosas en Niigata, por ejemplo, tiene una oficina en Fukushima, tiene una casa de aluminio en Saga,
tiene, por ejemplo, un centro técnico en Shizuoka, la sede de los bomberos de Hiroshima, Curioso. una universidad de La sede de los Hakodate. bomberos, por ahí pasamos, creo. Pues creo En que sí. Hiroshima, sí, Creo que que está sí. como en esa avenida principal, ¿no? Grande. Creo y de que hecho sí. creo que comentamos la estructura, la fachada, porque nos sorprendió. La verdad es que yo lo digo aquí, Y luego no muchas me... casas como particulares. sueltas, ¿no? Sí, ¿no? De estas que a veces les gusta hacer casas para familias Sí, que sí, tienen sí. dinero para Pudientes. contratar a un arquitecto famoso. De hecho, Yo no además, le conocía, lo siento mucho, pero no le conocía. quizás no sea, ¿no?, a ojos occidentales, de los más populares, porque también hay que reconocer que, claro, es el 9º arquitecto japonés que recibe el premio Pritzker. Que Telita, dices, vaya tela con los japoneses y su nivel de arquitectura, ¿eh? Sí, O sea, sí. una cosa loca, loca, loca. De todas maneras, tenéis que perdonarnos, pero es que ahora mismo estamos en Corea, Luis. Anda. Entonces, claro, yo tengo la cabeza en otro sitio. Yo estoy ahí pensando, porque claro, estamos aquí en Corea. Sí, pero bueno, por poco tiempo ya. Bueno, sí, nos queda poco. Nos queda muy poco, pero estamos en Corea. Estamos en Corea. Llevamos aquí unos días en Corea comiendo tteokbokki. Por cierto, si estáis escuchando esto y no lo sabíais, iros al Instagram Corea Japonismo, que es el Instagram de nuestro otro proyecto paralelo, Coreanismo, donde podréis ver stories de las cosas que hemos estado viendo, Exacto, comiendo, porque etc. hicimos hace ya tiempo un poco la pregunta en japonismo de si queríais que pusiéramos los contenidos de Corea en japonismo o preferíais otro perfil diferente. La gran mayoría dijo que prefería un perfil diferente. Vuestros deseos son órdenes para nosotros. Y entonces, pues bueno, todo encajó para hacer esa web. Vamos, que ya nos hacéis trabajar más. No, pero tenéis la web, ya lo sabéis, coreanismo.com. Empezó como una broma y ha acabado siendo una realidad. Todavía tiene pocos contenidos porque para eso estamos en Corea ahora. Estamos ahora en Corea apuntando mucho. Luis está haciendo miles de fotos y en cuanto volvamos nos vamos a poner con todos esos artículos para coreanismo.com. Vamos a seguir con los artículos que nos quedan del viaje de noviembre para japonismo.com. Sí, y a ver si terminamos lo más posible porque en julio estamos en Japón otra vez. Bueno, pues antes de julio tiene que estar todo acabado. Antes de julio Luis. tiene que estar todo acabado porque julio va a ser una locura también. Así que Miles sí de o fotos sí otra vez. tiene que estar todo acabado. Ya estamos empezando. Yo recuerdo cuando estábamos en pandemia, recuerdo que decía, a mí yo quiero viajar y no volver a viajar hasta no tener todos los contenidos hechos. ¿Te acuerdas de intentar decir, oye, pues nos Pero lo intentamos bueno tomar de tener con otro calma? viaje en ciernes es que como que te da ganas de hacer esos contenidos ya. Porque A si ver, yo las tardas ganas mucho, las tengo igual. Sí, lo que quiero decir es que si tu próximo viaje a Japón está muy en el futuro y ni siquiera tiene fecha definida, pues evidentemente, como tenemos tantas cosas que hacer y nos gusta hacer tantos proyectos a la vez, pues vas haciéndolo poco a poco y lo vas haciendo con demasiada calma. Mira, no estoy de acuerdo. Aquí llevamos sin descanso 1 año y medio largo ya. No estoy de acuerdo. Bueno, pero ya bueno, tendremos tiempo. yo me río porque, bueno, pues es gracioso. Quería acabar todos los contenidos del viaje de noviembre antes de ir a Corea. No ha sido posible y mira que hay muchas semanas en las que estamos publicando 2 artículos nuevos a la semana y es una barbaridad. Hay algunos artículos muy largos, con mucha información, mucha investigación detrás, que no son artículos que se escriban en 1 hora ni en 2 horas, se tardan bastantes más horas. Tenemos un montón de reels pendientes, un montón de fotos por procesar. Sí, pero todavía. bueno, estamos ahora en Corea, vamos sumando, ¿no?, a esa lista de artículos, pero bueno, ya lo sabéis, todos los de Corea los vais a encontrar en coreanismo.com. Todo lo que nos queda pendiente de Japón va a estar en japonismo.com y en verano, pues evidentemente también cuando volvamos todo a japonismo, ¿no? Stories, como has dicho, stories de Corea las estamos publicando en directo ahí en @coreajaponismo. Y a tope, vamos a tope. Esto es un no parar. Esto es un no parar. Y bueno, como estamos ahora en Corea, quizá comentarios no hay muchos, ¿no? Bueno, tengo, por ejemplo, un comentario de Bennett, ¿no?, que decía que estaba ahí escuchando algunos de los últimos episodios porque dice, me gusta guardarlos para escucharlos mientras viajo en el auto o en avión. Anda, qué bien. Ay, está guay esto. Y dice que me encantó la explicación de fotografía de Luis. Oh, madre mía. Así que yo no digo nada, Luis. Madre mía, si es que ya lo que me faltaba.
Yo no digo nada. Y luego Bennett también comentaba que necesitaba sí o sí las fotos de los diferentes tipos de chochín. Atención al acento que le he puesto, que entendí poco. Pues Bennett, es verdad que al final no puse fotos en redes sociales, así que a lo mejor un día de estos recupero ese japonesamente y ponemos las fotos de los diferentes chochines. Vale. Y también justamente Jaime hablaba de que ya tenía él pensado comprarse un farolillo, sí o sí. Si es que ya lo decíamos. Y dice, oye, que mirará la tienda de Gifu, que este año, ¿no? Aprovecha que este año pasa justamente por ahí, así que aprovecha nuestra recomendación y va a mirar en esa tienda un auténtico farolillo de Gifu. Vamos, les vamos a tener que pedir comisión a la tienda esta de Gifu. Y nada más, hay algunos comentarios más, pero de momento hoy resalto estos dos. Así que nos vamos ya con la palabra japonesa. Exacto, pues la palabra japonesa yo creo, ¿no? Que ya que vamos de Tokio a Kioto, pero por un lado nuevo y sorprendente, seguro que te sorprende que se pueda conectar de esta manera. Sí, me sorprende mucho. ¡Hala, qué sorpresa! Has alucinado, has flipado. Sí, y he dicho, ¡hala, qué sorpresa! ¡Hala, hala, qué fuerte, ¿no! ¡Hala, qué guay! ¡Hala! ¿Cómo dices eso en japonés? Bikkuri. Bikkurista, bikkuri. Bikkuri es básicamente sorprenderse, alucinar, flipar. Hasta lo podemos usar para esos momentos de susto, ¿no? También un susto, no de una tragedia, pero yo qué sé, te subes a... Recuerdo subirme a la torre esa del terror en Tokyo Disneyland, por ejemplo. La de Disney, sí. Disney sí, y eso fue un susto tremendo, porque eso, caes ahí a lo bestia. Eso es un bikkuri, pero por 3000, ¿no? Entonces puedes decir simplemente bikkuri o bikkurista. ¡Hala! Literalmente es me he sorprendido, ¿no? Básicamente es ¡hala, qué fuerte! O ¡hala, qué sorpresa! O ¡hala, qué susto! ¡Madre mía! ¡Dios mío! No sé, alguna... Que esto es lo que decimos muchas veces de lo interesante y complicado que a veces es traducir del japonés, sobre todo palabras o expresiones tan cortitas, ¿no? Porque dices, ¿cómo lo traduces? ¡Qué sorpresa! ¡Qué susto! ¡Madre mía! Depende del contexto. Tienes que utilizar mucho el contexto. Mucho contexto y ahí ser muy natural, buscar cuál es la expresión que diríamos en ese contexto. Porque y no, que sonaría bien, claro. Claro, porque no puedo decir, me he sorprendido mucho. No, eso no lo dice nadie, ¿no? En todo caso, ¡hala! ¡Oh, wow! ¡Hala! O no sé, Dios mío, lo que sea. Exacto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Yo creo que esta nueva ruta dorada es muy interesante. Yo creo que seguramente muchos japonistas igual ya la han hecho sin saber que estaban haciendo la nueva ruta dorada y muchos otros igual la empiezan a hacer a partir de ahora. Venga, y tú y yo vamos a hacer la nueva ruta por Seúl, que nos quedan varias cosas por ver. Luis, vamos. ¡Mátane!